Muy bienvenidas a todos y todas. Bueno, comenzamos un nuevo Hoy es Noticia por las pantallas de CNN Chile desde la sala de redacción de nuestro canal, donde están todos nuestros compañeros y compañeras trabajando justamente para llevarles todas y cada una de las informaciones, no solamente que vamos a estar entregando acá, sino que las que han marcado justamente estas últimas horas de este día viernes 26 de septiembre. Vamos a estar justamente analizando la contingencia política, la contingencia internacional, también en una jornada muy cargada de noticias y también de lluvia. Miren las siguientes imágenes que nos muestra nuestro querido director, don Carlos, que justamente nos pincha la cámara que está ahí en esta remozada o en los trabajos que se están haciendo para los cambios a la Plaza Baquedano. 7 grados acá en la región metropolitana. Al fondo se ve un claro de cielo ahí, un quiebre de la nubosidad, pero la verdad es que hace ya un par de horas, una buena cantidad de horas, están precipitando intensamente aquí en la región metropolitana, pero estas lluvias deberían entonces ir declinando con el pasar de las horas. Ya eso de las 7 de la tarde ya caer los últimos chubascos acá esta tarde de día viernes en la capital. ¿Se esperaba justamente esta lluvia? Sí, se esperaba, nos sorprendió a los expertos, a los meteorólogos. De hecho, había sido adelantado bastante con esta precipitación, pero lo cierto es que ha dejado bastantes estragos, sobre todo por el tema del viento. Hay sectores con cortes de energía eléctrica y hay otros sectores que se están viendo afectados por la situación de las inundaciones. Por ejemplo, en algunos puntos de Maipú hay un accidente de tránsito con un volcamiento de un vehículo en el acceso sur, en el sector de Puente Alto. Bueno, vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de Hoy es Noticia, que comienza a partir de ahora con los titulares del día. Algunos de los partidos que apoyan a Janet Jara le recomendaron iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales de independencia debido a la escasa valoración ciudadana de los partidos políticos. Esto luego que la abanderada acusara falta de fraternidad de su colectividad en la que milita desde los 14 años. El gobierno llamó a evitar las amenazas luego que la candidata Evelyn Matei pidiera a sus parlamentarios no tramitar el presupuesto 2026 hasta que el Ejecutivo entregue las cifras de la deuda pública. Desde Chile Vamos acusaron al Ejecutivo de chutear el pago a proveedores de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y también Salud. Lo decíamos al comienzo, más de 10.000 clientes sin suministro eléctrico, caídas de árboles, calles anegadas y semáforos fuera de servicio. Deja hasta ahora el sistema frontal que afecta a la región metropolitana. El fenómeno ha estado acompañado de vientos con rachas de 68 kilómetros por hora. Decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de Naciones Unidas durante el discurso del primer ministro de Israel. En su intervención, Benjamín Netanyahu prometió terminar el trabajo de eliminar a Hamás en Gaza y criticó duramente a los países que decidieron reconocer el Estado palestino. Y en el deporte, Universidad de Chile, 26 minutos faltan para las 6 de la tarde y ya nos acompaña acá en la sala de redacción de CNN Chile justamente nuestro compañero Miguel Ángel Araya, quien tiene todo el acontecer de lo que está pasando con la candidatura de Janet Jara. Y esta, posición que tomó la candidata y que ve mermada ahí también su posición o deja ahí en un tambaleo al Partido Comunista también, porque finalmente ahí están las principales discrepancias. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Tú nos cuentas, pues. Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, un distanciamiento que ha comenzado a tomar la candidata del Partido Comunista y del oficialismo en general respecto a su propio partido. Esto luego de los dichos que realizó en una entrevista con Televisión Nacional de Chile, donde ella señala que
considera que existe una falta de fraternidad de las principales autoridades o de las principales figuras, en particular de Lautaro Carmona y también de Daniel Jadue, el exalcalde de la comuna de Recoleta. Una falta de fraternidad que ella considera se ha generado con distintos roces que han existido en los últimos meses en lo que va de campaña, con algunas frases, algunas declaraciones que se contradicen entre lo que plantea por parte de las autoridades del Partido Comunista y lo que plantea ella como propia candidata. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la visión que tienen de lo que sucede en Cuba, con esta que algunos califican de dictadura, otros califican de una democracia distinta en algunas declaraciones que hemos escuchado, y por lo tanto eso va generando estas roces, discrepancias entre las visiones que se tienen de la política tanto nacional como la política internacional, y por eso es que ella ha señalado y ha dicho, ha transparentado cómo se ha sentido en los últimos meses en esta entrevista, señalando que considera que existe una falta de fraternidad por parte del presidente de su partido, y esto genera tensiones porque hemos escuchado desde el principio de la candidatura, incluso antes de que ganara la primaria con los demás participantes de aquella elección, que habían algunas personas que le recomendaban salir del Partido Comunista, y sobre todo esto comenzó a tomar mucho más fuerza cuando ya una vez se instaló como candidata del oficialismo al ganar la primaria. Sin embargo, sabemos que esa salida, esa renuncia a la militancia no se puede concretar debido a la ley antidíscolos que existe actualmente, que básicamente lo que indica es que una persona que quiera llegar como candidato independiente a alguna elección popular debe tener un tiempo con esa independencia de al menos un año. Por lo tanto, acá los plazos ya estaban cerrados y por lo tanto Janet Jara ya es la candidata presidencial del Partido Comunista y además de los otros 9 partidos que también la acompañan en esta coalición de gobierno. Cabe señalar que aún así hay quienes apuntan a que Janet Jara debería o suspender su militancia o congelarla, hablan otros, pero sabemos que esto es más bien algo simbólico que no tendrá un efecto en la papeleta ni tampoco en el comando, que ya hay militantes del Partido Comunista dentro de su comando, sino más bien sería un acto simbólico de cara a la ciudadanía y a los electores. ¿Qué es lo que ha dicho en las últimas horas Janet Jara? Pasemos a escucharlo en la siguiente cuña. Como candidata de la centroizquierda chilena, represento un sector mucho más amplio que el Partido Comunista, pero yo también lo he dicho, yo soy militante del Partido Comunista y en esa calidad me presenté a una primaria, la gané, hoy día represento un sector más amplio, pero si me permite, mi principal preocupación, y sinceramente, no está ni en el Partido Comunista ni en los 10 partidos que me apoyan, está en la gente que necesita respuesta. Pero ¿cómo va a enfrentar de aquí en adelante los RIP y las diferencias que usted ya confirmó y son patentes en la entrevista con Carcuro? ¿Cómo va a enfrentar ese distanciamiento? Como lo he enfrentado todos los años de militancia. La militancia es un acto de convicción y es un acto en el cual todos los días uno tiene posiciones que son más cercanas, otras más distantes, y es parte también de la diversidad de opiniones que hay en un colectivo que se junta para cumplir fines que son más allá de uno mismo, más allá de los individuales. Así que va a ser como ha sido siempre. Lo que pasa es que algunos creen que algunos partidos son sectas y yo creo que es porque no nos conocen mucho. Yo lo he planteado varias veces. Dentro de todos los partidos políticos también hay distintas miradas y es sumamente válido. ¿Sabes qué? Sí, es buen punto lo que toca Janet Jara, pero ya el distanciamiento se estaba planteando justamente en esa entrevista que da TVN a Pedro Carcuro. Pero más allá de eso también, porque ella ya había sido consultada en su momento por el tema de si ella consideraba a Cuba, por ejemplo, como una dictadura o no, y ella manifestó que es una dictadura. En esa entrevista con Carcuro ella fue categórica en decir que era una dictadura. Pero, por ejemplo, Marcos Barraza, acá en el CNN Chile, él señala, se le pregunta directamente si él considera que Cuba es una dictadura, y él dice, no es una dictadura, tajantemente. Son posiciones que están dentro del Partido Comunista, un partido en el que Janet Jara es militante desde los 14 años. O sea, el dato no es baladí, no es un dato forzado, no es un dato por querer patearle las canillas a la candidata, no, todo lo contrario. Es un dato de la causa. Por lo tanto, a los 14 años ella no creía que era una dictadura Cuba. Ahora sí. Ayer se lo preguntaban también, y con esto te doy el pase, Miguel Ángel, pero ayer se lo preguntaban a Evelyn Matei, también en Televisión Nacional,
y la consulta era si para ella los dichos de Janet Jara sobre Cuba, que Cuba era una dictadura, era algo electoral o algo de principio, algo de ideología. Le costó responder ahí, pero al final ella dice que efectivamente es un tema netamente electoral. ¿Será eso? Bueno, está solamente en la conciencia de la misma candidata. Ella lo decía en sus declaraciones, acá el tema de la militancia es por convicciones, y ella tiene esta convicción de las ideas que representa finalmente el Partido Comunista desde los 14 años. O sea, cuando aún ni siquiera ella tenía su derecho a voto, ella ya estaba con la convicción de que este partido, que representaba ciertas ideas, ya sean del progresismo, en el ámbito económico, ella se sintió más cómoda, y desde los 14 años que ha militado en el Partido Comunista. Lo cierto es que, siendo militante del Partido Comunista, con lo que ya conllevaba eso, fue capaz de ganar las elecciones primarias. Y, por lo tanto, algunos dicen que no es tan necesario que ella se siga alejando del partido, porque la gente ya lo quiso por eso, pero lo cierto es que ahí empiezan a sacar sus propios cálculos los partidos, como los partidos que están formando este conglomerado. Son 10 partidos que están apoyando a Janet Jara en llegar entonces al sitial de la moneda en la próxima carrera presidencial. ¿Qué fue lo que dijo, o qué es lo que hemos podido escuchar de las personas que están siendo emplazadas en estas declaraciones de Janet Jara? Muy poco. Muy poco. Esta jornada pudimos conversar muy brevemente con Lautaro Carmona a su salida del Partido Comunista, de la sede del Partido Comunista ahí en el centro de Santiago. Dijo que no quería opinar, pero que él iba a hablar cuando lo considerara que era oportuno. Dígalo usted. Estaba solo, lo encontró y lo siguió. Sí. Y esto fue lo que pasó. Así es. Veamos. Netamente sobre las últimas declaraciones de Janet, esta diferencia, no voy a opinar. Esta falta de... No voy a opinar. Pero, ¿qué le parece? No. ¿Ustedes han tenido conversaciones? No voy a opinar. Cuando yo estime necesario, lo haré. Ahora estimo que no. Cuando lo estime necesario, entonces, Lautaro Carmona se va a referir a toda esta polémica que se ha generado luego de las declaraciones de Janet Jara. Hay que decirlo, estaba acompañado de Bárbara de Figueroa. Tampoco quiso hablar la secretaria general del Partido Comunista respecto a estos dichos, así que probablemente estén preparando alguna declaración. Bárbara Figueroa, que también es parte del comando, parte del comité coordinador del comando, que tampoco se pronuncia. Sí. Pero quienes sí se han pronunciado son algunos de los parlamentarios precisamente de los partidos políticos que conforman esta alianza oficialista, entre ellos la Democracia Cristiana, incluso con algunos que dicen que Janet Jara debería seguir el camino que ha decidido tomar, empezar a distanciarse del Partido Comunista y de sus figuras. Otros que dicen solamente se le está poniendo en duda o en cuestionamiento a Janet Jara por ser una candidata mujer. Escuchemos aquellas declaraciones. Janet Jara va a ser la presidenta de todos los chilenos y chilenas, y en esa perspectiva ella representa, como presidenta de la República y como candidata, la más amplia coalición de gobierno de los últimos 35 años. Y en esa perspectiva ella representa algo mucho más que su partido de origen, representa el sentir profundo de Chile. Y nosotros, desde esta coalición de gobierno, apoyamos con todo a Janet Jara. Y si hay alguna diferencia con un partido o incluso con su partido de origen, lo importante es el liderazgo de Janet Jara y que es capaz de comunicarle a los chilenos y chilenas con total claridad lo que piensa. Para construir confianza es fundamental la sinceridad. Por lo tanto, es muy valioso lo que hizo Janet Jara de transparentar la relación que tiene con Lautaro Carmona, con Daniel Jadwe, con la propia Bárbara Figueroa, que han sido tremendamente desleales y poco fraternos en su campaña. Yo creo que esto es un paso al frente de Janet Jara en transparentar, en dar confianza a la ciudadanía y que demuestra claramente que ella hoy día representa un arco mucho más amplio de lo que es el Partido Comunista y una fracción del Partido Comunista. Yo valoro muchísimo la valentía que ha tenido de transparentar y sincerar lo que ella siente respecto de la relación que tendría con quienes deberían haber sido sus principales apoyos. Pero la vida es lo que es y de ese punto de vista ella cuenta con una coalición que es amplia, que es responsable, que es madura, que tiene experiencia de cómo se gobiernan los países y de ese punto de vista creo que cuenta con el total respaldo del resto de la coalición. A mí me parece que se hace un escrutinio excepcional cuando hablamos de candidatas mujeres y la relación de esta con sus partidos. En su momento ocurría algo muy similar con Michelle Bachelet y figuras como las de Osvaldo Andrade o la de Camilo Escalona. Y son comidillos que la verdad
posteriormente quedan atrás, no es lo que importa son las propuestas, la gobernabilidad, y en ese sentido yo puedo asegurar que tanto nuestra candidata, su partido y la coalición completa de partido y movimiento que la apoyamos, damos certeza de tener propuesta y por supuesto también de gobernabilidad. Es interesante lo que dice Camila Rojas. El punto sí, cuando ella habla de propuestas, que lo importante son las propuestas, el programa todavía no está. Todavía no ha sido publicado por el comando de Janet Jara, y de hecho es algo que está bastante expectante, esperando que llegue ese programa cuando ya falta poco menos de 2 meses para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre. También se le consultó por estas asperezas que se están generando en la interna del Partido Comunista a una de las figuras más importantes que hoy día se encuentra de hecho en el gobierno, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, pero ella deslizó que no se va a referir al respecto, considerando que tiene esta posición de ministra y que eso lo deben solucionar los partidos. Así que vamos a escuchar aquellas declaraciones. Veamos. ¿Cómo observa la distancia que ha marcado la candidata presidencial de su partido respecto del presidente del mismo, Lautaro Carmona? Lo que pasa es que es una pregunta que no le corresponde responder a una ministra de Estado, y soy ministra de Estado, y es un tema de partidos eso, así que... Ahí escuchábamos entonces brevemente, Camila Vallejo evitó referirse a esta, ida y venidas de dichos que se están generando en la interna del Partido Comunista, a la espera de que sea Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa o alguna de los miembros de la cúpula del Partido Comunista que se refieran a esta separación o a esta independencia que está empezando a tomar Janet Jara de lo que era su partido, y representando más bien a la coalición de todos los partidos que están detrás de ella, incluido la Democracia Cristiana, que hasta el día de hoy no se declara oficialista, pero que se ha sumado a la Jaraneta, como se le ha denominado. Tensa calma entonces al interior del oficialismo, al interior del Partido Comunista, con la figura de Janet Jara. Don Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias por el completo informe de esa candidatura. Buenas tardes. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, y con esas imágenes pues de la ciudad de Santiago. Ese es el sector oriente. ¿Me corrigen, muchachos, para ir ubicándome? Porque no veo bien ahí la zona. Pero, claro, es para comentarles... Providencia, perfecto. Providencia con Luis Taller Ojeda, donde está la salida, una de las salidas del metro Tobalaba. Ahí, en este lugar de la comuna de Providencia, 7,6 grados. Ya comienza a quebrarse la nubosidad que nos trajo bastante lluvia durante esta tarde, pero lo cierto es que después de la lluvia viene el solcito, así que mañana se esperan 20 grados, incluso la próxima semana hay algunos días que podríamos superar la barrera de los 28, 29 grados. Hay que apresurarse entonces a pensar en unos días de calorcito. No viene nada de mal en esta primavera que recién comienza. 17:47 minutos. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Hoy es Noticia por las pantallas de CNN Chile. Ya estamos de regreso en esta edición de Hoy es Noticia, y de una vereda electoral pasamos a la otra, y por eso nos acompaña Colomba Eichholz acá en el estudio, porque queremos hablar de la candidatura de Evelyn Matei y de los dichos de ayer, pues que generaron un remesón, sobre todo en la antesala de lo que va a ser la discusión del presupuesto 2026, y que obviamente hubo respuestas del Ministerio del Interior, de la ministra Vallejo, el ministro Monte, el ministro Grau. Hablaron de todo el todos Ejecutivo, para sí, responderle a la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Doña Colomba, usted nos cuenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Felipe. Muy bien, así es. Fue todo un remesón y ya críticas, como tú decías, Felipe, de casi todos los ministros, ¿no es cierto?, que estaban presentes hoy día en diferentes actividades a lo que fueron las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matei. No solo ayer, Felipe, de hecho, esta semana ya había entregado ciertas declaraciones referentes al tema de la deuda que mantiene el gobierno, según la candidata presidencial Evelyn Matei. Lo había dicho en un comienzo, en un foro en la Universidad del Desarrollo que se había desarrollado, valga la redundancia, el martes de esta semana. Luego lo dice, como tú decías, Felipe, ayer en un punto de prensa, en su comando en Enrique Foster, y posteriormente también en el programa de televisión nacional que se emitió en la noche de ayer jueves. Particularmente las declaraciones de Evelyn Matei tienen que ver, que ella dice, las cifras que ha entregado el Estado sobre la deuda que mantiene el actual gobierno son falsas, son cifras mentirosas, así, y usando esas palabras ayer estuvo, ¿no es cierto?, con la prensa explicando profundamente cómo
cómo esto también conflictúa, hace difícil también, por ejemplo, la obtención de viviendas sociales a diferentes personas. De hecho, tenía a una de las afectadas por esta situación ayer en el comando para dar cuenta entonces de cifras mentirosas, según la candidata presidencial, que llevaron a instruir por parte, ¿no es cierto?, desde su liderazgo a los parlamentarios de Chile Vamos para condicionar su apoyo o por lo menos la apertura a la tramitación de la ley de presupuesto que se va a comenzar a tramitar el próximo martes 30 de septiembre. Es el ingreso del proyecto que, ¿no es cierto?, va a presentar el Ejecutivo, y es por eso entonces, según la candidata Evelyn Matei, si no se transparentan las cifras que según ella son mentirosas, no son reales, de hecho presentan irregularidades, particularmente en los ministerios de Obras Públicas, Salud y Vivienda, bueno, entonces los parlamentarios no se van a disponer a tramitar la ley más importante, ¿no es cierto, Felipe?, que se tramita todos los años en el Congreso, e incluso también instó a sus parlamentarios a que se puedan acercar a apoyar, más bien dicho, en la Contraloría para que ésta también pueda fiscalizar o por lo menos también solicitar esas cifras, ¿no es cierto?, de manera transparente al Ejecutivo para posteriormente entregárselas y ver, obviamente, si hay irregularidades o no en lo que es la deuda de nuestro país en diferentes programas sociales. Hacía alusión la candidata presidencial. Hoy, Felipe, nos acompañó, estuvo con nuestro colega Sebastián Aguirre, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó, de hecho, un poco más profundamente esta polémica. Fue bien duro Guillermo Ramírez en las primeras horas después de la declaración de Evelyn Matei. Fue bien duro en decir que desde la UDI no van a tramitar la ley de presupuesto, a no ser de que se aclaren las cifras como corresponde. Ahora, según Felipe, porque ayer había sido bastante tajante, hoy día matizó, decía que no se van a operar a tramitarla porque de hecho no se quieren poner en el escenario de que el Ejecutivo no transparente las cifras que está solicitando Evelyn Matei. Y de hecho Carlos Montes, más temprano también esta mañana, eso posterior a la entrevista de Guillermo Ramírez, el ministro de Vivienda, decía, bueno, que se opongan finalmente, da lo mismo si tienen los votos o no. La ley de presupuesto sale igual. Exacto. ¿Cierto? Pese a su discusión o no, tiene que salir en 2 meses más. Claro, el tema es que, claro, queda con los montos de este año. Sí. La ley de presupuesto, si se rechaza, se aprueba o queda con los montos del 2025, la de este año. Sí. Finalmente, esa es la polémica. El tema es que todo va subiendo. Todo tiene un incremento en los valores, por lo tanto, si se pide, por ejemplo, más dinero para ciertas áreas y se rechaza la ley de presupuesto en su totalidad, bueno, ¿qué pasa con los montos que se están pidiendo? Bueno, ahí es todo un tema. Sí, esta ley, la ley de presupuesto es, sin lugar a duda, la más importante ley que anualmente se debate en la legislatura. Sí. En la legislatura. Y bueno, y Felipe, de hecho, conocíamos el año pasado, ¿no es cierto?, cuando se tramitó, a comienzos de este año, ya cuando se va a dar a conocer, o más bien, se dan a conocer y se reflejan los recortes presupuestarios que se dieron en la discusión de la ley de presupuesto 2025. Recordemos también cómo el Ministerio Público salió, ¿no es cierto?, con declaraciones críticas en contra del Congreso, también hablando, ¿no es cierto?, en ese momento con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reuniéndose con la cartera de Hacienda justamente por el recorte que había sufrido el Ministerio Público, así como también la Corte Suprema. Eso se había dado, ¿no es cierto?, en la discusión a comienzos de este año, cuando se empezaron a reflejar los recortes presupuestarios por la ley de presupuestos 2025. Ahora entonces la que queda, Felipe, y también en un contexto electoral, eso es importante también de mencionarlo, es la ley de presupuestos 2026 que está hasta ahora condicionada, ¿no es cierto?, por este mandato que entregó la candidata presidencial Evelyn Matei. Vamos a ver entonces también si ese mandato entró a los parlamentarios. Exactamente, o no. Escuchado por los parlamentarios. Así que vamos a ver ahora las declaraciones del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, para saber efectivamente cuál es la opinión que tienen, ¿no es cierto?, ya los parlamentarios respecto a este mandato que tomó la candidata presidencial. Hoy día lo que está ocurriendo es que hay proveedores del Estado, sobre todo en vivienda, obras públicas y salud, que dicen que tienen deudas, el Estado les debe cantidades muy grandes de plata. Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Cómo vamos a discutir una ley de presupuesto sin saber cuánto debemos? ¿Cómo vamos a discutir una ley de presupuesto sin saber cuánto de estas facturas se están pateando para el próximo año y las va a tener que pagar el próximo gobierno? Aclaren esto el 30 de septiembre para que podamos discutir la ley de presupuestos tranquilos, porque si lo aclaran el 15 de octubre vamos a perder 15 días valiosos de discusión de la ley de presupuestos, porque no se puede empezar a discutir hasta que no tengamos claridad respecto de cuánto debe el gobierno o el Estado de Chile.
Bueno, ahora hablábamos también con diferentes parlamentarios de Chile Vamos. Me contacté, por ejemplo, con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y lo cierto es que, al igual que como decía Guillermo Ramírez en sus declaraciones, de todas maneras hay cierta calma entre los parlamentarios de Chile Vamos, porque obviamente va a ir la directora de presupuestos, Javiera Martínez, el día miércoles, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo porque tiene que estar en el debate. Exactamente, es parte de la tramitación. Entonces, el día miércoles, día posterior a que se presenta la ley de presupuesto, va a estar Javiera Martínez con esta comisión mixta, ¿no es cierto?, entre el Senado y la Cámara de Diputados de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras para poder presentar, ¿no es cierto?, el estado financiero actual del gobierno. Y decía el diputado Frank Sauerbaum que por lo menos los contactos o lo que se ha escuchado respecto a lo que busca presentar la directora de la DIPRES, bueno, andaría todo bien, decían los parlamentarios. Así que podríamos esperar que se siga tramitando sin mayores problemas la ley de presupuestos 2026, pero de todas maneras, Felipe, va a depender de si finalmente el gobierno, en primer lugar, transparenta las cifras de deuda del estado financiero de nuestro país, y también en segundo lugar, si estas cifras son las correctas, porque también hartos y, bueno, varios parlamentarios, ¿no es cierto?, principalmente de la oposición, decían que hay antecedentes para desconfiar de las cifras que pueda entregar el gobierno, porque como vimos el año pasado, bueno, entregaron cifras erróneas, ¿no es cierto?, respecto a las cifras de nuestro país, a las cifras económicas de nuestro país. Bueno, y ha ocurrido también durante el debate, por ejemplo, de la ley de pesca, que se entregaron algunas cifras que no correspondían y después hubo que corregirlas, después de que se dieron cuenta del error, eso sí, porque, bueno, y todo porque desde una empresa revelaron que esas cifras estaban malas, no se habían dado cuenta los mismos parlamentarios, bueno, es todo un tema. Pero aquí hay que separar aguas, o separar dos puntos, porque por un lado están las cifras, este porcentaje, estas cifras que la candidata Evelyn Matei señala que son cifras mentirosas, y ella pone ciertos ejemplos, haciendo alusión, por ejemplo, a la situación de vivienda, obras públicas y salud. Pero puntualmente en vivienda, ella se queda con el tema de los contratos que sostiene el gobierno o el Estado con Banco Estado para comprar terrenos. Eso se llaman confirming. Confirming, sí. Que es un sistema que existe desde hace mucho tiempo. Desde el 2011, decía el ministro Grau. Sí. Exactamente. Gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Entonces, ahí comienza quizás la gran discrepancia o polémica dentro de todo también del discurso de las palabras de Evelyn Matei. Porque ahí fue donde directamente salieron a rebatirle desde el gobierno todos los ministros que hoy día hablaron, directamente a atacar a la candidata Matei. Y no solamente por el convenio, porque efectivamente está este convenio, el confirming, que vamos a pasar más tarde a revisar las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que explica muy bien en qué consiste este convenio y por qué no presenta irregularidades. Pero antes, Felipe, de pasar en detalle a ver eso, vamos a ver un poquito, porque vamos a ver primero cómo se tomaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados esta condición, ¿no es cierto?, que puso la candidata presidencial Evelyn Matei, y que de alguna manera los parlamentarios de Chile Vamos estarían siguiendo para tramitar la ley de presupuesto. Así que veamos esas declaraciones y luego, Felipe, vamos a los detalles. Ya, dale. El gobierno tiene que ser más prudente y humilde en reconocer que han habido una serie de datos equivocados que nos hacen dudar hoy día de la información que se nos entrega. El año 2024 hubo una falta de ingresos producto de la mala proyección hecha por la directora de presupuesto. Durante los 3 años del gobierno del presidente Boric no se ha cumplido nunca la meta de balance estructural que ellos mismos autoimpusieron. Evelyn Matei ha dicho solamente algo que todo Chile conoce. Han habido equivocaciones, errores que han sido vergonzosos para el Ministerio de Hacienda y que hoy día pagan los chilenos, porque hoy día, dado a que hay menos ingresos de los proyectados, no se pueden pagar, por ejemplo, beneficios sociales. Le pedimos mayor responsabilidad a la candidata Evelyn Matei y a la coalición que la acompaña, porque negarse a tramitar la ley de presupuesto es darle un portazo a todas las urgencias sociales de nuestro país. Los programas de apoyo a las familias, la construcción de hospitales y carreteras, el financiamiento de algo tan sensible como la pensión garantizada universal. Todo eso lo vemos en la discusión de la ley de presupuesto, y las dudas que ella pueda tener no debe plantearlas en tono de amenaza, porque ese no es el sello que se espera de una candidata presidencial. Bueno, candidata presidencial, Felipe, voy a hacer un paréntesis de tema porque también estuvo entretenido el debate en el que participaron los candidatos de la oposición, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Franco Parisi,
Presi, y José Antonio Kast en Valdivia, en un encuentro empresarial en donde podríamos decir, Felipe, lo que más llamó la atención ahí fue un eventual acuerdo que va a firmar Evelyn Matei con José Antonio Kast. Todo esto porque Evelyn Matei decía que uno de los principales gastos que se tienen actualmente en nuestro país son efectivamente las elecciones, ¿no es cierto? La devolución por voto a cada candidato presidencial que proviene del servicio electoral. Es por eso que José Antonio Kast, tomándose de las palabras de Evelyn Matei, justamente por el gasto que implican las elecciones presidenciales y bueno, también las parlamentarias, pero en particular acá hablando de las presidenciales, José Antonio Kast dijo, bueno, le tomo la palabra a Evelyn Matei, terminando este debate presidencial, entonces vamos a firmar un acuerdo para donar la mitad de lo que van a recibir eventualmente en la primera o segunda vuelta, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué candidato pase a segunda vuelta. En este encuentro, y solamente para hacer ese paréntesis que también va a generar reacciones, podríamos decir el fin de semana, la próxima semana también va a ser probablemente tema a debatir. Participó también en este debate en Valdivia el candidato presidencial Johannes Kaiser, quien recordemos también, e importante de mencionar, es todavía, ¿no es cierto?, parlamentario, es diputado, así que va a estar en la tramitación de la ley de presupuestos 2026 y es por eso que se refirió y también criticó tajantemente al Ejecutivo por las mismas razones que Evelyn Matei. Así que pasemos a revisar las declaraciones del diputado y candidato presidencial. Bueno, sabemos que la administración ha estado dando muchas señales de estar bicicleteando los presupuestos. Vamos a hacerle la auditoría que corresponda en su momento, pero nosotros tenemos la impresión de que el Ejecutivo está pateando para la próxima administración una crisis económica, una crisis presupuestaria realmente mayúscula, y no se lo vamos a dejar pasar. Nosotros le hemos aprobado todos los años un presupuesto mayor en salud al Ejecutivo que el año anterior. ¿Cómo es posible que la plata no alcance? ¿O no les haya alcanzado? ¿Qué hicieron con la plata? Y ahora volvamos, ¿no es cierto? Estábamos en la arena más política. Vámonos a la técnica. Porque tú decías, Felipe, y adelantabas sobre una acusación que hizo Evelyn Matei de que ella tenía información, y esto lo dijo ayer en su comando, de un eventual acuerdo, un eventual préstamo que se habría concretado entre el Banco Estado y el Ministerio de Vivienda. Un préstamo también de una suma bastante alta, decía la candidata presidencial, que estaba recabando más antecedentes, pero que tenía la impresión de un préstamo, y que ese préstamo finalmente, ¿no es cierto?, dio la cifra y que lo iba a heredar el próximo gobierno. Exactamente. ¿Por qué? Porque se patea todo. Se va pateando por el tema de los pagos y los tiempos dan para que esto llegue a marzo del próximo año. Ahora, según el ministro de Vivienda, Carlos Montes, esto ocurre en todos los gobiernos. En todos los gobiernos finalmente se comprometen, por ejemplo, proyectos que no se alcanzan a concretar, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, una construcción, y esa construcción, por temas de presupuesto, también de tiempo, se concretan en otro gobierno y se van heredando así, ¿no es cierto?, de administración en administración. Ya, sí, ahí hay un punto. Ahí hay un punto que bien vale la pena mencionarlo también, y está muy bien que se nombre. Pero, ahí hay un tema también de promesa de campaña del presidente Boric. Porque recordemos que el tema de vivienda era uno de los tópicos importantes del programa de gobierno. Se hablaba de la construcción de 260.000 viviendas establecidas para las personas que iban a recibir subsidios y que iban a recibir estas viviendas sociales. ¿Se construyeron esas 260.000 viviendas? Bueno, todo hace ver que no. Si esos montos que señala Evelyn Matei todavía no se han pagado para comprar esos terrenos, ahí también hay un punto negro que hay que mencionar también. Todo se aterrizó a la frase misma, que aquí no se estarían pagando los montos a los privados y que esos privados después, en el caso de que cobren las facturas, es un tema bien engorroso, pero en el caso de que los privados cobren las facturas sin haber sido pagada todavía esa factura o emitida la orden de pago, ese privado queda con la imposibilidad de poder establecer algún negocio a futuro con el Estado. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. Y eso, Felipe, también es importante. Bien, ¿no? Súper bien, perfecto, porque es súper técnico y por eso estábamos hablando antes de lo político y ahora nos íbamos a lo técnico, pero es importante también de mencionarlo porque se habla del pago a 30 días. Como tú decías, efectivamente, Felipe, algunos proveedores de los cuales Evelyn Matei había tenido contacto, ella lo decía ayer en su comando, ¿no es cierto?, de empresas que le prestan servicios al Estado, le habían prestado servicios al Estado, pero no habían recibido, ¿no es cierto?, el monto a
acordado entre el Estado y el privado. Ahora, está la factura. Lo que pasa es que, y explicaba Evelyn Matei, el gobierno no le daba el visto bueno para que esa factura, ¿no es cierto?, fuera depositada en las cuentas de los empresarios que prestaron servicios al gobierno. Y justamente como decía Felipe, si es que ¿no es cierto?, la persona, la empresa que le presta servicios al gobierno, bueno, activaba esa factura, se llevaba, ¿no es cierto?, la plata, el monto adeudado por el gobierno, que efectivamente no iban a poder prestar más servicios al gobierno. Entonces también se habla de un vacío ahí, de que no se sabe cuánta plata también adeuda el gobierno a diferentes empresas o servicios que han prestado, ¿no es cierto?, valga la redundancia, sus servicios al Estado, porque son facturas que de alguna manera no se han cobrado. Es plata, ¿no es cierto?, que está... que se chutea para adelante. Para adelante, ese es el tema, ese es el punto. Sí, y es lo que finalmente genera la controversia de si esos montos llegan finalmente a pasar al otro gobierno. Sí. Y ahí está el cuestionamiento de Evelyn Matei. También, a propósito o en paralelo, el tema de las cifras presupuestarias de toda la ley de presupuesto del año 2025, si es que se cumplió o no se cumplió, si es que el déficit de gasto, o sea, si es que el gasto fue mayor o menor, todo se embolsa en este cuestionamiento, pero va por dos carriles distintos, va por dos carriles en paralelo. Bueno, y bueno, quienes lo explicaron quizás mejor por lo menos que yo, Felipe, lo del confirming, es que justamente, difícil, sí, pero difícil. Lo del préstamo por lo menos que hay o habría, según Evelyn Matei, entre el Banco de Estado y el Ministerio de Vivienda. Quien lo explicó bien ahí fue el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, este término que se utiliza en economía, el confirming. Y también quien explicó esta práctica que no presenta mayor irregularidad, decía el gobierno, no presenta irregularidad alguna, fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Así que vamos a pasar a revisar también sus explicaciones para que podamos tener un mejor, ¿no es cierto?, entender de esta materia. Y el otro punto también. Dale. En los últimos días se han transmitido una serie de informaciones que son incorrectas, a veces falsas, a veces que expresan confusiones. Por ejemplo, se ha dicho que el Banco Estado le estaría prestando al Ministerio de Vivienda. Esto no es así. Lo que ocurre, y que probablemente explica la confusión, es que Banco Estado le presta a empresas que son constructoras de vivienda social. ¿Y por qué hace esto? Porque aquello le permite adelantar pagos a una buena tasa de interés, y esta figura, este mecanismo financiero se llama confirming, y es un mecanismo que existe desde el 2011. La ley de presupuesto es un momento muy importante para el país. Nuestra invitación es que lo podamos discutir seriamente en el Congreso, donde todas las instituciones, incluyendo por ejemplo el Consejo Fiscal Autónomo, puedan dar su opinión. Solamente le puedo decir que en Chile el presupuesto, si no lo aprueba el Parlamento, queda aprobado automáticamente. O sea, yo espero que haya debate y que se mejore el presupuesto. En la administración pública todo va trasladándose año a año, de un año a otro y de un gobierno a otro las inversiones. El actual gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del presidente Piñera. Incluso esta cancha, porque esta cancha partió en ese gobierno y hubo que terminarla acá. Es así la inversión pública, va encadenada. Si tiene antecedentes concretos debería denunciarlo como tal, pero lo que pasa es que los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores y tiene un sistema de factura, y eso tienen que pagarla cuando llega. Ella dice que se posterga la entrega. Bueno, si tiene alguna denuncia al respecto, que la entregue. Bueno, que la entreguen, ¿no es cierto? Porque también fueron más allá las declaraciones de Evelyn Matei ayer. Ella decía que incluso de comprobarse, ¿no es cierto?, esta irregularidad que habría en el gobierno, ¿no es cierto?, con los proveedores, se podría incluso hablar de malversación de fondos, yendo más allá. Así que también... Y ahí hay un delito penal. Exactamente. Entonces, por eso también decía el ministro de Vivienda, Carlos Montes, si tiene cualquier antecedente de irregularidad o incluso delito, bueno, que lo denuncie, ¿no es cierto? Y es por eso que también hacía el llamado de Evelyn Matei a que sus parlamentarios puedan recurrir a la Contraloría para tener mayor transparencia en esta información que ya podríamos conocer, Felipe, las próximas semanas para la Ley de Presupuesto 2026. Exactamente. Bueno, ahí hay todo un punto y hay que, bueno, esperar lo que vaya a suceder, porque y clave va a ser esa sesión de la comisión mixta para poder ver cuál es la respuesta oficial del gobierno y de quien lleva justamente el proyecto de ley de presupuesto del 2026 en carpeta, en el bolso, que es la directora de presupuesto. Sí. Ahí va a estar justamente la respuesta y tal vez más tajante, más estructurada a las palabras de Evelyn Matei
por parte de quien justamente lleva adelante esta y quien tiene la tarea de explicarle a los parlamentarios de todos los sectores los detalles de la ley de presupuesto y también de hacer el balance de la ley de presupuesto del 2025. Sí, y Felipe también, bueno, en ese sentido, el diputado y también candidato presidencial Johannes Kaiser hacía alusión a que muchas veces cuando se entregan estas cifras y la dirección de presupuesto, ¿no es cierto?, entrega todos estos antecedentes a muchos parlamentarios que no están tan instruidos en la materia, es más bien un análisis medio amateur, decía Johannes Kaiser, y por eso también él proponía que un órgano aparte, que un órgano autónomo pueda entrar a aconsejar, a asesorar a los parlamentarios cuando la DIPRES le entrega todos estos antecedentes para que se pueda tramitar de mejor manera la ley de presupuestos todos los años. Así que nos vamos a quedar atentos el próximo martes. Exactamente, pues, porque va a ser clave, como lo decíamos. Colomba Eichholz, muchísimas gracias por todo este detalle técnico y político que nos has entregado hoy día esta tarde. Gracias a ti, Felipe, igualmente. Chao, chao. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando en las informaciones, pero vamos a hablar ahora con, justamente, también una entrevista con el diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Vamos a hablar de diferentes temas. Por supuesto que lo que hablábamos con Colomba Eichholz recientemente va a ser uno de los tópicos y ya lo vemos en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gusto verte. Igualmente, pues, diputado, bueno, partamos de inmediato con este punto, justamente para no perder el hilo de la conversación que teníamos recientemente con Colomba. ¿Usted está de acuerdo con las palabras de Evelyn Matei expresadas en la jornada del día de ayer a propósito de este llamado que realiza la candidata a evaluar, más bien, más que evitar que se legisle la ley de presupuesto, a evaluar bien lo que se vaya a legislar en torno a la ley de presupuesto del próximo año, ¿no? Mira, yo no tengo recuerdo, Felipe, de otro gobierno en donde la tramitación y especialmente la previa al presupuesto sea tan turbulenta como en este gobierno. Porque tú te acordarás que el año pasado, a propósito de la estimación de los ingresos, teníamos una situación en donde el Consejo Fiscal Autónomo le reprochó a la Dirección de Presupuesto y al Ministro de Hacienda que la estimación que habían hecho de ingresos era imprecisa. Se llega a un acuerdo para hacer rebajas de gastos en varias cosas, dentro de las cuales se excluye seguridad, y después nuevamente hubo polémica por rebajas en seguridad. Y ahora la polémica que ha levantado la exalcaldesa, nuestra candidata Evelyn Matei, es una cuestión muy relevante, porque tiene que ver con que hay sospechas fundadas de que aquí se estarían dilatando la emisión de ciertas facturas para no reflejar como deuda o como gasto una eventual cuestión. Y además, especialmente a propósito de lo que ha ocurrido en el Serviu, esta es una cuestión central. Entonces, ¿qué ha dicho Evelyn Matei? Oye, ya tuvimos un año 2024 turbulento porque no supieron estimar los ingresos, y ahora no pretendan que tramitemos esto si no nos van a dar claridad de que lo que ustedes están indicando como gasto, lo que ustedes están indicando como eventual deuda para el gobierno que viene, no está lo suficientemente claro. Yo lo preguntaría al revés, Felipe. ¿Qué pasaría si una candidata que es experta en economía, que sabe de temas presupuestarios, que fue senadora, advirtiera una cosa así y la dejara pasar? Entonces, al revés, yo me siento muy orgulloso de que Evelyn Matei tenga la claridad, el conocimiento, la rigurosidad para advertir esto y para decir, nosotros en estas condiciones no estamos capacitados y no estamos en posición de avanzar. Diputado, pero la candidata fue bien tajante en señalar, entre otras cosas, que aquí incluso, si de comprobarse lo que ella señala, que aquí no habría habido una situación correcta en el manejo de los dineros, aquí podríamos estar hablando de malversación. Eso es un delito, es una acusación grave, y de hecho él mismo, no sé si tuvo la chance de poder escuchar las declaraciones que recientemente mostramos en pantalla del ministro Grau y también del ministro Montes, sobre todo las del ministro Montes. Decía que si ella tiene los antecedentes, bueno, que los presente para hacer una denuncia formal. Se lo pregunto, ¿usted cree que esto podría llegar a eso? Mire, yo lo que veo, y ha salido en un medio digital además, que hay algunos oficios, entiendo, entre Serviu Metropolitano y el Ministerio de Vivienda. Aquí la cosa es al revés. Me da la impresión que el Ministerio de Vivienda tiene que explicar por qué no tienen plata para pagar compromisos ya adquiridos,
y además de eso tienen que explicar si es efectivo lo que subyace aparentemente, que es que se dilata la emisión de ciertos instrumentos tributarios, factura. Habría que ver con qué finalidad, si se dilatan porque no se tiene la plata para pagar, si se dilatan para reflejar la deuda posteriormente. O sea, es al revés. Aquí el ministro de Vivienda, tengo yo la impresión, y espero que los parlamentarios de la Comisión de Vivienda lo citen para eso, tiene que explicar con mucha precisión por qué hoy día en el Servio Metropolitano hay una situación delicada en términos de no pago de ciertos subsidios ya comprometidos en el marco de una supuesta emergencia habitacional. Entonces, no, a mí me pasa al revés. Me parece que si somos mínimamente rigurosos, lo que ha levantado la alcaldesa es: yo aquí observo algo que no me cuadra, mientras no me cuadre no voy a avanzar, y sugiero que puede haber eventual comisión de delito. Y si evidentemente alguien se siente tocado con eso, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda es dar las explicaciones de qué está pasando en el Servio Metropolitano. Por ahora, lo que sabemos, a raíz de las declaraciones que entregó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en la jornada del día de ayer, donde fue más directo que hoy, cuando tuvo la conversación con nosotros acá en el CNN Chile, en CNN Chile Radio esta mañana, señalaba a él y hacía un llamado que la UDI no iba a abrir la puerta para poder debatir entonces la ley de presupuesto 2026. Desde RN, ustedes, militantes del partido, diputado por el partido, ¿están en la misma posición? Nosotros esperamos que el ministro de Hacienda, de aquí al momento en que presente el presupuesto, que entiendo que es la próxima semana, día martes, deje esto muy claro. O sea, si yo le pudiera dar un consejo gratuito y de calidad al ministro Grau, le diría: ministro, preséntese y aclare muy bien esta situación, porque si usted estuviera en la oposición, usted esperaría que el gobierno dejara muy clara esta situación, especialmente habiendo tenido como antecedente que en el año 2024 hubo demasiada controversia, más de la que a mí me gustaría, respecto a si estaban estimando bien los ingresos. Yo en eso, mire, he tenido la posibilidad de conversar con el ministro de Hacienda, Grau, y veo que él tiene clarísimo qué es lo que tiene que hacer, y yo tengo la confianza de que él el próximo martes va a dar las explicaciones del caso, porque no creo que pretenda que una oposición seria esté dispuesta a avanzar en un tema presupuestario sin tener claridad de cómo se están fijando los gastos en ese presupuesto. Hablaba también y con esto quiero ir cerrando este punto de la conversación, diputado. Hablaba la candidata también respecto de la controversia, y usted lo esbozaba también respecto de la situación del Minbu y el Servio Metropolitano. Hablaba de que el sistema o el mecanismo del confirming es lo que estaría generando la mayor controversia respecto de este vínculo entre los contratos que firma el Estado con los privados y Banco Estado. Bueno, en ese punto el ministro Grau salió a explicar también esta situación y este mecanismo, y entre las palabras que él menciona, él dice que este es un mecanismo que está instaurado desde el año 2011 y que la forma en cómo se opera está justamente establecido desde los lineamientos desde ese año, y ese gobierno o ese año estaba el país estaba gobernado por Sebastián Piñera, presidente que fue apoyado justamente por los partidos que hoy componen Chile Vamos. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Porque si es un sistema que viene desde más de una década, ¿por qué ahora se pone el punto respecto de las dudas que puede generar este mismo sistema? Mire, por una cosa muy sencilla. Quiero hacer una analogía con los famosos convenios que hacía el Estado con instituciones privadas. Convenios se hace mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿eso justifica que se hagan convenios en la manera en que lo hizo este gobierno, que evidentemente generó una controversia a nivel administrativo, a nivel judicial, a nivel, en fin? O sea, el hecho de que se puedan emplear eventuales enlaces con el mundo bancario, con el mundo del Banco del Estado, no explica suficientemente si aquí lo que se estaría pretendiendo hacer es dilatar la emisión de una facturación para eventualmente cargarlo a deuda y además sumar a eso un eventual enlace con un sistema bancario. Entonces, yo lo que le diría al ministro es que el hecho de que algo se haya hecho antes no significa que se pueda usar de mala manera. Yo no tengo todavía los antecedentes para afirmar que esto se está usando de mala manera, pero yo le diría que la reacción del gobierno tiene que ser otra. Tiene que ser esperar a la próxima semana y explicar con mucha claridad
por qué esto se está haciendo, cuáles son las razones que se han tenido y despejar el punto. Es que yo lo planteé, a mí esta cosa me llama un poco la atención. ¿Qué pretenden? ¿Que una persona de la trayectoria, de la experiencia, de los conocimientos de la alcaldesa Matei advierta cosas que no le hacen sentido y no diga nada? ¿Eso es lo que pretenden? Entonces, lo que ha hecho la exalcaldesa es levantar un punto y ya tendrá el ministro ese espacio para aclarar todo lo que tenga que aclarar. Cambiemos un poquito de tema, pero me quiero mantener en el tema presupuesto, diputado. Usted presentó un oficio en Contraloría, entiendo, usted corríjame si estoy equivocado o no, con respecto al tema del bono riesgo que va en dirección hacia Carabineros. Y puso como punto también que usted no daría el voto para aprobar los recursos para el presupuesto 2026 del Ministerio de Seguridad si es que el bono riesgo no se paga finalmente a Carabineros. El bono riesgo se viene hablando de esto hace harto tiempo y finalmente quienes son los afectados son los funcionarios de Carabineros que están en las comisarías, que están en las calles, que no lo reciben. ¿Está comprometido su voto entonces a que no se pague si no se paga el bono riesgo o no se incluye dentro del presupuesto, finalmente su voto no va a estar para las platas del Ministerio de Seguridad Pública? Se le comprometió a Carabineros de Chile no solamente el bono riesgo, ojo, sino que además un bono trimestral para equiparar la situación del plan de mejoramiento de la gestión al mundo de los carabineros. Usted comprenderá que cuando un gobierno compromete algo y no cumple, difícilmente uno puede estar disponible para apoyar cumplimientos posteriores. Yo he hecho un oficio, todavía no he llegado a la Contraloría, oficial Ministro de Seguridad y oficial Ministro de Hacienda para decirles cuándo le van a cumplir a Carabineros de Chile con esto. Y efectivamente, y lo reafirmo aquí, yo no voy a aprobar la partida del Ministerio de Seguridad hasta que no me den la certeza de que los cumplimientos anteriores se van a realizar, porque yo no estoy dispuesto para seguir asumiendo a través de mi voto eventuales compromisos de cosas que después el gobierno no cumple. Y por lo tanto, yo se lo he dicho además con mucha franqueza al ministro de Hacienda, le he dicho, en esto ustedes están morosos, por lo tanto espero que le cumplan. Algo me han dicho que faltan trámites administrativos. Mire, si uno siempre puede tener alguna excusa de turno, pero acá hace bastantes meses que están en situación de incumplimiento con Carabineros de Chile y este diputado al menos no va a dar su voto hasta que no le den certezas de cuándo le van a cumplir a esas personas que básicamente, ¿sabe usted por qué se llama al final bono riesgo? Porque habrá algo más riesgoso que salir a enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia profesional. Mire, ahora lo que ocurrió, por ejemplo, en Peñalolén, un turbazo más, sí. Y más encima el gobierno no me ha querido dar urgencia al proyecto de ley que hemos presentado para tipificar los turbazos. Entonces, yo he tratado de ser muy contributivo a las faenas que me parecen correctas, pero todo tiene que tener un límite. Exactamente, sí. Bueno, lo de Peñalolén fue gravísimo. Ya vamos a estar conversando con respecto a eso también aquí en Hoy es Noticia, pero sobre este mismo punto que estamos conversando, diputado, tenemos información nosotros que proviene justamente del Ministerio de Seguridad Pública, que nos señalan que el decreto que ve la situación del bono riesgo se encuentra ya en Contraloría y que está a la espera de la toma de razón. ¿Eso podría cambiar quizás su posición respecto de lo que me señalaba al comienzo respecto de la situación de su voto, de su apoyo a la ley de presupuesto del Ministerio de Seguridad? Mire, yo lo que quiero es que le den certezas a Carabineros de Chile de que les van a pagar y de cuándo les van a pagar. Lo que te dicen a ti con eso es que básicamente esto depende ya de un proceso administrativo de toma de razón de la Contraloría. Si la pregunta es por qué, o sea, yo lo que quiero que me aclaren es cuándo ingresó eso a Contraloría y cuánto se ha demorado, porque yo tengo la sensación que esto se ingresó hace bastante poco como una manera de salir del paso. Entonces, ¿sabe lo que pasa? A la gente hay que cumplirle cuando corresponde. Estamos hablando de una dotación de Arica a Magallanes, que todos los días se levanta básicamente a padecer del riesgo de no saber si van a volver en la noche a ver a sus hijos, a ver a sus parejas, a ver a su familia. Entonces yo le pido al gobierno que NECO tenga un poquito más de empatía con lo que significa la faena cotidiana de Carabineros de Chile. Y si se ingresó a Contraloría, bueno, cuéntenme cuándo se ingresó y ahí efectivamente yo confío en que la Contralora tendrá la suficiente empatía para poder sacar esto lo antes posible.
Con respecto a otros tópicos de la ley de presupuesto, ¿usted también tiene alguna duda? Me refiero puntualmente, por ejemplo, no solamente a lo que planteaba y conversábamos también al principio sobre vivienda, obras públicas y salud que había planteado Evelyn Matei, usted su posición respecto del Ministerio de Seguridad. ¿Hay algún otro tópico, otro artículo, otro ministerio que podría estar y que usted tenga duda respecto del planteamiento durante el debate de la ley de presupuesto 2026, ¿o no? A ver, ha trascendido, Felipe, que van a rebajar los fondos destinados a la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. Yo, de nuevo, después de algunos años ya en el Congreso, me gusta más funcionar sobre los hechos que sobre las presunciones. Yo creo que eso tiene que aclararlo próximamente el gobierno y espero que lo aclare el ministro Grau, porque para nadie sería comprensible que cuando estamos como país enfrentando al crimen organizado en sus etapas de distinta naturaleza, que se pretenda rebajar el presupuesto sería una cosa incomprensible. Yo esperaría que el gobierno entienda que todo lo que tiene que ver con priorizar la estrategia de seguridad, la estrategia contra el crimen organizado, contra la delincuencia de oportunidad, contra la delincuencia profesional, que son cosas distintas pero que son complementarias, tiene que ser uno de los pilares centrales. Pero, de nuevo, yo espero que el gobierno... A ver, ¿sabe lo que me pasa a mí? Mire, es un hecho la causa que este es un presupuesto que va a empezar a regir para el próximo gobierno. Ajá. Yo lo que creo que el gobierno debiese hacer es reunirse con las distintas sensibilidades que posiblemente pueden asumir el gobierno y con la mayor amplitud posible y tratar de buscar algo que sea razonable. Es que Chile tiene que volver a la senda de las políticas de Estado, Felipe, de las políticas de sentido a largo plazo. Y creo que desafortunadamente aquí se está perdiendo una buena oportunidad para eso. Es que eso es lo que se hace comúnmente y año a año, diputado, en las conversaciones parlamentarias, y ahí están todas las fuerzas políticas representadas. Pero aquí hay que tener una mirada que tiene que captar el gobierno. El gobierno va de salida. Y como va de salida, evidentemente su capacidad de diálogo tiene que ser mucho más intensa. Mire, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro Grau, lo veo a él en esta disposición y espero que todas estas turbulencias previas se disipen el próximo martes, que entiendo que es cuando el ministro presenta el presupuesto. Diputado, lo cambio nuevamente de tema. Quizás la noticia que llegó desde Estados Unidos cuando el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas menciona o hace el anuncio, más bien, de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo cayó? ¿Le gustó la idea o no respecto de esta candidatura? Mire, yo creo que nadie pone en duda que la expresidenta tiene una trayectoria internacional y una trayectoria que la avala para eventualmente aspirar a una cosa como esa. Si la pregunta del millón es ¿por qué el presidente Boric, respecto de algo que no le va a corresponder resolver a él, en un momento además donde esto todavía no ha sido ni siquiera oficializado por las mismas entidades correspondientes a Naciones Unidas, que por lo demás todavía falta el Consejo de Seguridad, la Secretaría? ¿Por qué habría de poner esto sobre la mesa y si eso le favorece o no al país, le favorece o no a la situación actual? Entonces yo lo que no puedo entender es cómo no nos damos todos cuenta que esto es absolutamente inoportuno e impertinente. Mire, en el discurso del presidente Boric no le dedica una palabra a hablar de las oportunidades que tiene Chile en materia de electromovilidad, de desarrollo tecnológico, de inserción en el cambio climático. Nada, o sea, básicamente los intereses permanentes de Chile, ni una palabra. Después se dedica a hablar de democracia siempre y curiosamente omite la situación de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, y para terminar, esto que aparece como una especie de estrategia más política que los intereses de Chile. Entonces, a mí nunca me ha gustado, Felipe, cuando se usa la presidencia de Chile, menos en instancias internacionales, para hablarle a su familia política. Y yo creo que en esta oportunidad el presidente se comportó más como presidente del Frente Amplio que como presidente de todos los chilenos. Y creo que eso Chile no se lo merece, porque ¿sabes lo que pasa? El próximo presidente legítimamente se tiene que hacer estas preguntas de acuerdo a la decisión que el pueblo de Chile tome a final de año. Y creo que en esto el presidente se ha precipitado de manera equivocada. Pero, diputado, y aquí vuelvo a la figura de Evelyn Matei. Ayer en Televisión Nacional ella fue directamente consultada por el conductor, por Iván Núñez, respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y las palabras del presidente Boric. Y ella dice lo siguiente, de hecho me grabé la frase en la mente, porque ella dice, y porque fue una frase muy corta, muy breve,
Dice, el presidente de la República es quien lleva adelante la política de Estado respecto de las relaciones internacionales y todo lo que tenga que ver con el exterior. Cierra la frase y dice, punto. Esa es la posición. Entonces, ¿qué prima dentro de toda esta polémica? Me refiero puntualmente a la opinión que tenga la oposición. Lo que diga la candidata, porque la candidata dice una situación no es tan crítica como lo hace usted, por ejemplo, en sus palabras al referirse a este punto. Está bien, yo puedo entender que la exalcaldesa y nuestra candidata lo que está diciendo es de sentido común. Nadie ha dicho que no conduzca las relaciones exteriores del presidente de Chile. Si lo que pasa es que el presidente de Chile, que va a tener que tomar la decisión sobre quién es nuestro candidato eventual a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, es el presidente que va a estar vigente el año 2026. Y yo le diría al presidente Boric que estos son como las series de Netflix, ¿no? No hay que adelantar la serie 2026 cuando todavía no concluye la serie del 2025. Por eso yo he dicho que el presidente se precipitó, que básicamente consiste en referirse y atribuirse facultades que no le corresponden a él, que le van a corresponder al próximo primer mandatario. Entonces, a ver, esta discusión, los chilenos tenemos derecho a tenerlas el 2026 y creo que pretender tenerlas hoy día es absolutamente precipitado. Mire, le voy a decir una cosa que es como obvia. ¿Cómo se va a poder ser candidato a algo si todavía no se abre el plazo a candidatura? Ya, pero es que hay un tema también de negociaciones, de conversaciones, de poner el nombre sobre la mesa. Hay que conversar sobre todo con los países que tienen poder de veto. Es todo un tema. ¿Y a usted le parece que el discurso del presidente Boric es muy contributivo a eso, en la manera en cómo se refirió al presidente de Estados Unidos? ¿O le parece a usted muy razonable que el presidente Boric se haya reunido con el principal disidente del presidente Milei en momento en que además él decía que solo se entendía con jefes de Estado cuando lo llamó Marco Rubio? Entonces, mire, si es tan evidente, pues Felipe, que el presidente Boric hoy día está dedicado a su proyección política internacional, todo lo que quiera, pero que no se le olvide al presidente que él hasta el 10 de marzo del 2026 tiene que representar los intereses de Chile, no los intereses de su coalición. Y por lo tanto creo que en esto el presidente, lo tengo que decir con harto respeto, creo que está con la brújula un poquito corrida. Así, directamente. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, pero mira, si esto es una cuestión como de sentido común. ¿Tú cómo vas a llamar a una reunión democracia siempre cuando te juntas solamente con una visión? Yo me imagino que usted y yo coincidiremos que la democracia supone coexistencia de varias visiones y parece que es democracia a veces nomás, porque solamente se refirieron a ciertas situaciones, pero no se refirieron ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Me imagino que Venezuela le llamará un poco la atención porque además tiene impacto en el tema migratorio del país. Entonces, democracia siempre, presidente, es democracia siempre, pero no solamente en aquellos temas que le interesan a la izquierda internacional. Entonces, yo le puse democracia a veces, no democracia siempre. Bien, diputado Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta tarde aquí en Hoy es Noticia. Que esté muy bien. Chao, que te vaya muy bien, Felipe. Chao, chao. Bien, y cuando restan 25 minutos para las 19 horas, para las 7 de la tarde, miren qué maravillosa imagen con la que nos vamos a ir a la pausa. Eso es la playa Acapulco, ahí en el sector de... Empieza o termina la avenida Perú en Viña del Mar, ahí está. Esa es la imagen que nos muestra nuestro director. 15 grados es la temperatura hasta ahora, cielos completamente despejados. Se nota a la legua los rayos de sol ahí que se intersectan con las olas del mar. Qué envidia estar ahí a esta hora. Bueno, vamos a una pausa. 24 minutos faltan para las 7 de la tarde. Vamos a una pausa y ya seguimos con más aquí en Hoy es Noticia. Ya estamos de regreso en esta edición de Hoy es Noticia y hoy, un día viernes 26 de septiembre, se celebra o se conmemora el Día Nacional Sin Auto. Y por eso es que, ustedes ya lo ven en las imágenes, ahí en las pantallas, las autoridades se reunieron en la jornada del día de hoy justamente para conmemorar este día y hacer el llamado justamente a la ciudadanía. Bueno, quien tiene todos los detalles respecto de esto es Consuelo Saavedra, quien estuvo presente y que celebró también este Día Nacional Sin Auto. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Así es, el transporte público y la movilidad sostenible fueron los protagonistas este viernes en el marco del nuevo Día Nacional Sin Autos, una instancia que llamó a reflexionar sobre el uso excesivo de los vehículos particulares dentro de la capital y que también se hizo un llamado a destacar la importancia de alternativas como la bicicleta, los buses del sistema Red y sobre todo los traslados a pie. Es por esto que durante gran parte de esta jornada estuvieron cortadas calles principales del centro de Santiago, como lo fueron Agustinas, Moneda y también Matías Cousiño. El propósito de esta iniciativa también es promover una movilidad más sostenible y menos contaminante para la capital. Solo a modo de ejemplo, un bus del sistema Red moviliza en promedio la misma cantidad de pasajeros que 60 vehículos, lo que permite reducir tanto la contaminación como también la congestión dentro de las carreteras y las principales calles de la capital. En paralelo a esto también se realizó el paseo por la movilidad en calle Agustinas, una instancia en donde estuvieron presentes stands informativos, paneles también de participación ciudadana y actividades culturales. Cabe destacar también que el Ministerio de Transportes junto con Metro de Santiago se unieron y lanzaron 10.000 tarjetas VIP conmemorativas para todos los coleccionistas, así que pueden encontrarla en las estaciones de Metro Baquedano, Tobalaba, Santa Lucía, Moneda y Plaza de Armas. Pasemos entonces a escuchar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Estamos contentos con la forma como nuevamente estamos celebrando este Día Nacional Sin Auto aquí en el centro de la ciudad de Santiago y también en otros puntos del país. En este paseo de la movilidad aquí en Agustinas y que va a también tomar algunas calles de Morandé, de Moneda, y Matías Cousiño, que hemos tenido que cerrar para poder dar este espacio. Y hemos instalado aquí en la Moneda, en la Plaza de la Constitución, un gran bicicletero para que las personas que se animan a venir en bicicleta tengan un lugar seguro donde poder dejar su bicicleta. También contarles que Metro para esta fecha ha sacado su tarjeta conmemorativa, ¿sí?, del Día Nacional Sin Auto. Son 10.000 tarjetas que los invito también a adquirir. Se van a estar vendiendo en Tobalaba, en Baquedano, en Santa Lucía, en Plaza de Armas y Moneda. Desde el Ministerio de Energía también buscaron estar presentes para promover y avanzar hacia un futuro más sostenible y es por esto que anunciaron un proyecto pionero en el país que busca transformar la forma en que nos movilizamos en la capital. Pasemos a escuchar entonces al ministro de Energía, Diego Pardo. En esta administración, también en administraciones pasadas, como política de Estado, hemos buscado mejorar el estándar de calidad del transporte público para que esa invitación sea posible. Llevamos cerca de la mitad de los buses son eléctricos en la ciudad de Santiago. Estamos empujando para llegar con buses eléctricos a las otras capitales regionales de nuestro país, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte en impulsar un primer piloto de un bus a hidrógeno, que además va a ser de factura nacional, desarrollado por ingenieros locales cerca de la ciudad de Rancagua. Todo esto nos permite mirar con optimismo el futuro. En tanto, la directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, hizo un llamado a la comunidad a aprovechar estas iniciativas y también hacer un mejor uso de estos espacios públicos que tenemos disponibles. Pasemos a escuchar entonces sus declaraciones. Un llamado potente, no solo desde las autoridades, sino desde el mundo académico, lo decíamos, desde la sociedad civil, de nuestros operadores del sistema de transporte público Red Movilidad, desde el Metro, desde EFE, desde el gobierno regional, desde cada una de las instituciones que se hacen parte, para aquí, desde el corazón de Santiago, acompañado también por el alcalde de la comuna, podamos hacer este llamado a usar el transporte público, a usar la bicicleta. Queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso, este año, el Día Nacional Sin Auto lleva el eslogan Más Ciudad, Más Encuentros, porque queremos que el espacio público sea el lugar para reunirnos, para escucharnos, para hablar, para dialogar y para avanzar en conjunto por esta que es la movilidad a la que nosotros creemos, una movilidad
digna, segura y sostenible. Con estas actividades entonces concluyó lo que fue una edición más del Día Nacional Sin Autos en la capital, que no solamente implicó cambios y desvíos en las rutas de las calles principales de Santiago, sino que también buscó concientizar y abrir un debate sobre cómo movernos dentro de la capital y a lo largo de todo el país, avanzando también hacia una movilidad mucho más limpia, segura y eficiente. Bien, pues Consuelo, muchísimas gracias por este despacho y claro, importancia también respecto de bajarse del auto alguna vez, pues al menos un día al año. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Y lo que están viendo ustedes en pantalla es justamente una información que ha surgido hace algunos instantes por parte de Transporte Informa de la región metropolitana, en el que señalan que existe un corte total en la autopista Acceso Sur en dirección al norte, esto en el sector del peaje Tocornal. Todo esto debido a las pericias que está realizando, los trabajos que está realizando la sección de investigación de accidentes del tránsito, la CIAT de Carabineros, por un accidente que ocurrió en horas de esta tarde. A eso de las 4:30 de la tarde se registró un accidente de alta energía con el resultado de un vehículo que resultó con volcado en el acceso sur y lo que señalan, entre otras cosas, es que debido a las condiciones en ese momento de la pista, de la autopista, debido a la lluvia que estaba cayendo a esa hora, bueno, habría perdido el control del automóvil y se provocó el volcamiento. Lamentablemente, la información señala que el conductor del vehículo falleció en el lugar. Por eso es que la CIAT se encuentra trabajando y se produce a esta hora un corte total de la autopista Acceso Sur, esto en el sector en dirección al norte, a la altura del peaje Tocornal. Así que se hace un llamado también a tener en consideración que hay que buscar alguna alternativa al tránsito en ese sector. Estamos justamente terminando esta edición. Esperamos haberlos dejado informados con toda la actualización internacional y nacional en esta edición de Hoy es Noticia. Me reencuentro con ustedes a las 20 horas en CNN Prime. Chau, chau.